Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos. Estimados amigos oyentes, vamos a tener importantes entrevistados, enganches verdaderamente privilegiantes para nuestras estaciones y nuestro canal YouTube, para ejercitar una tarea de indagación de lo que está ocurriendo en línea de frontera, especialmente entre nuestras dos naciones siempre fraternas, empero con una muy importante observación más que crítica, un punto de vista sumamente respetable, exhibido en la cadena NTN por parte de nuestro mayor representante de experiencia militar y estratégica, héroe de guerra, el señor general que tiene la bondad de acompañarnos. Él es muy conocido entre la sociedad colombiana, entre los activos observadores y analistas que van a tener ahora una determinante y contundente intervención, como es el caso de Kyle Johnson, el analista senior de la International Crisis Group, vía Sky, que ustedes ya le pueden apreciar y que yo estoy en obligación de hospedaje circunstancial de ofrecerle a Kyle la más cordial bienvenida y el respeto a su postura académica y de gran observador de este acontecimiento. Así es que, analista, bienvenido. Le presento al general Osvaldo Jarrín, que está ya en el estudio de la cadena Democracia, y va a ser también un compañero de tertulia, el señor doctor José Ayala Lazo. José Ayala Lazo, ex canciller de la República del Ecuador, hombre también brillante y experimentado internacionalista que nos va a acompañar en esta mañana. No sé si Kyle le escuchó, creo que sí, la opinión más importante de el general Jarrín referente a que es bastante apresurado determinar que sean directamente disidentes de las FARC los grupos que este momento están casi integrando una cúpula de reacción bastante dispersa, complicada de poder ubicarla adecuadamente, pero usted ha dicho, general, y valdría la pena que en presencia de Kyle usted tenga la gentileza de repetir esta impresión que usted tiene, que el Ecuador, al estar en alerta frente a este insuceso que estamos atravesando las dos naciones, que es bastante apresurado, ha dicho usted, señor general,
que sean determinados directamente disidentes de las FARC como los autores de una amenaza que se presenta con características adjetivizadas por usted como híbridas, como mutantes y como difusas. Un escenario con estas características no hace pensar que sean las disidencias de las FARC con comandos indistintos quienes han protagonizado esta circunstancia que está afectando a los dos países. Hay una lectura de esta víspera y ahí se menciona que, por ejemplo, Guacho se movía con facilidad entre Limones, Borbón y Mataje. Esto ha informado el nivel administrativo militar de nuestro país, y que las Malvinas es una pequeña localidad de Limones en Esmeraldas, y que sus calles están en esta provincia norteña de Ecuador, vecina sureña para la nación colombiana, que sus calles son francamente son de tierra con lluvia frecuente, donde se forman charcos. Es decir, la panorámica de los pueblitos por donde la presencia y el liderazgo de Daniel Aldana de las FARC, o esta columna más bien dicho de las FARC, durante los últimos 10 años, han permanecido como dueños, prácticamente como dueños, o ha sido para Guacho General Jarrín el escenario donde él se ha movilizado abiertamente con una contundencia de liderazgo militar y de liderazgo incluso comunitario. El hombre ecuatoriano que se movía con facilidad, repito, entre Limones, Borbón y Mataje. Estos elementos también dispersos que tienen las inteligencias de ambas naciones no ha servido para hacer un montaje adecuado de una contrarréplica organizada militarmente y diplomáticamente compaginada, que es su tesis, para poder binacionalmente atacar este conflicto que se ha agravado en los últimos días. Así es que, escuchándole nuestro invitado, para mí de excepción, es importante que nos repita su punto de vista, General Jarrín. Buenos días y bienvenido. También mi cordial bienvenida. Vuelvo y repito, la colaboración de Kyle Johnson va a ser muy significativa en este conversatorio. Y claro, ya mismo la parte diplomática con José Ayala Lazo, es canciller de la República. General Jarrín, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo al señor Kyle Johnson de Crisis Group. Con lo que usted acaba de manifestar, realmente fue mi ponencia tan pronto como se suscitó el hecho en una entrevista que tuve en NTN 24, cuando manifestaba que por la naturaleza de los grupos narcoparamilitares y de los grupos guerrilleros, que son numerosos, especialmente en lo que corresponde al sector de nuestra frontera y del flanco del Pacífico, se les considera como híbridas y mutantes. Esto permite que consideremos que pueden ser de cualquiera de las organizaciones, no necesariamente como ya en la forma enfática, cierta, se dice que eran los disidentes de las FARC, y se orienta toda la investigación sobre el ciudadano Guacho. Solamente podríamos considerar que el día de ayer, Iván Márquez, dirigente de las FARC, negó que Guacho sea un disidente de las FARC. En una entrevista que se pasó del mismo líder de este grupo, tampoco se reconoce.
lo cual si es que no es de las FARC y si no es disidente de las FARC, pertenece a cualquiera de los grupos. Puede ser de la Clan del Golfo, urabeños, gaitanistas, Organización Sicarial del Pacífico, Guerrilleros Unidos del Pacífico, del ELN. Y digo ELN porque el atentado terrorista en Esmeraldas fue simultáneo prácticamente con otros 3 atentados del ELN en territorio colombiano. De tal manera que todas estas circunstancias obligan a que no se considere una sola hipótesis, sino que se deje ver las alternativas que pueden existir detrás de este acto terrorista, considerando que en el mismo momento que estaba el fiscal colombiano en una reunión aquí en Quito, se estaba hablando acerca de la ley de extinción de dominio. Por consiguiente, no solamente hay en un acto terrorista las características de terror, de planificación, de premeditación, de afectación a la población, a la infraestructura. Lo más grave en el terrorismo es que hay un mensaje, y el mensaje es una manifestación de un grupo no estatal con poder en el territorio ecuatoriano que afecta a la soberanía nacional, a la integridad, y que tiene proyección hacia futuro para realizaciones de nuevos actos. Y que Dios no quiera sea en el territorio, especialmente en el sector petrolero, que es la especialización del ELN para este tipo de actividades de corte terrorista. Ayer nosotros habíamos recogido una entrevista que se realizaron medios colombianos precisamente a Guacho. Y nosotros inclusive transmitimos a primera hora esa entrevista. Él se manifestaba, general, bienvenido, ex canciller, muchísimas gracias por su gentil concurrencia. Está vía Sky Kyle Johnson, de analista senior de la International Group, está escuchándonos y viéndonos en su residencia en la capital colombiana, y le saludamos a nombre de todos los intervinientes en esta compartida tertulia. Yo decía que teníamos una entrevista que rescatamos prácticamente de los medios colombianos, me parece que de NTN, cuando la corresponsal o la enviada especial al escenario donde opera este ex militante de las FARC, ex comandante de territorio o algo por el estilo, y él dice no nos han convencido con los argumentos de reparto de poder, de liderazgo y obviamente acciones del negocio del narcotráfico que lamentablemente estos sectores durante tanto tiempo han estado liderando. Y yo sí quisiera que tenga la bondad de convalidar lo que yo digo. Guacho dice que él maneja ese sector y que se divorció, se separó prácticamente de las FARC por una especie de mal reparto que él, con algunos otros términos, dice lo mismo, ¿no? Dice lo mismo. Sería muy, muy importante, Kyle, que usted tenga la bondad de mencionarnos lo que ha dicho de últimos días o de últimas horas Guacho, que se movía con facilidad en las poblaciones tanto colombianas como también ecuatorianas. Él era un rey binacional, digamos, cuando ya las FARC entraron en procesos incluso de conversaciones muy significativas. Tenga la gentileza. Vamos a Bogotá, Colombia, en vía Sky. Primero, pues, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. La historia de Guacho es un poco particular. Él sí era un miembro, un comandante medio bajo de la columna móvil Daniel Aldana, la que operaba en la frontera. Él sí, de hecho, originalmente hace parte del proceso de paz.
él va a lo que se llama la zona veredal, donde las FARC se concentraban para entregar sus armas, y tiene una pelea con el comandante más alto de esa zona y decide salirse de las FARC. Entonces, cuando las FARC dicen que Guacho no es un disidente, cuando las FARC dicen que o Iván Márquez dice que no hace parte de las FARC, pues en su momento sí. Pero hoy en día, digamos, él es un disidente. Él tuvo esa pelea, lo dejaron irse de la zona y ahora controla ese sector. Cuando hacía parte de las FARC no era tan importante, no era tan clave. Pero lo que pasa hoy en día son dos cosas. Uno, todos los guerrilleros de las FARC que ya están en contra del acuerdo, que en ese sector se han unido con él. Básicamente por temas, porque él ofrece plata, él paga. Las FARC no pagaban, él sí paga. Y dos, los guerrilleros que sienten que este proceso de paz solamente beneficia a los altos comandantes de las FARC, han encontrado en Guacho también alguien que, digamos, entiende su discurso, entiende su queja contra los comandantes de las FARC. Pero en ese sector, digamos, frente a San Lorenzo, lo que se llama Altamira y Frontera, y yendo hacia el Océano Pacífico e incluso hacia el Oriente, eso es de Guacho. O sea, el ELN ahí es supremamente débil. Han tenido rechazo de la población, entonces no han podido instalarse ahí. Las Guerrillas Unidas del Pacífico, otro grupo disidente en la zona, no ha podido entrar por allá. Cuando yo vi el atentado, lo primero que pensé es que eso es Guacho. Hay un par de antecedentes y él controla esa zona muy cerca de, digamos, no puedo decir mucho, pero muy cerca de San Lorenzo, es donde él mismo se mantiene. También muy hábil para el manejo de otros insumos y herramientas que provocan terror, especialmente en términos de un experto en explosivos. ¿Dónde se formó si no en las FARC? Es la conclusión que nosotros tenemos. ¿Usted qué opina, Sky? No, yo creo que, digamos, hay varias, para decirlo de manera aquí, hay varias escuelas, digamos, que uno se puede formar en ese sector del país. Si uno es de Chumaco, que es el municipio, pero de la parte urbana de Chumaco, puede formarse de distintas formas. Además, Guacho dice llevar, y la inteligencia militar colombiana está de acuerdo, más o menos 10 años en las FARC. Hace 10 años, cuando él se une a las FARC, había otros grupos armados que simplemente hoy en día no operan ahí. Pero podría haberse hecho miembro del ELN, en el momento lo que se llaman los rastrojos, que era un grupo narcotraficante en la zona, o incluso de paramilitares. Pero, digamos, el uso de carro bomba, explosivos particularmente, indica que su pasado de alguna forma es más de la guerrilla que cualquier otra opción. Los narcos y los paramilitares simplemente utilizan muy poco los explosivos. Señor ex canciller Ayala Lazo, creo que predomina en la coincidencia que ustedes han establecido, tanto en Colombia como en Ecuador. Ustedes militar y diplomáticamente y desde el ángulo de un analista internacional, hay una coincidencia que es muy, muy significativa. No hemos actuado binacionalmente, mancomunadamente desde todos los frentes, ni diplomático, ni militar, ni siquiera de apoyo de prensa, de intercambio, de investigación periodística, quiero significar. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba desde antieres que estábamos dando lectura a un trabajo de la Unidad Investigativa de Diario El Tiempo de Bogotá. Yo lo puse en conocimiento del público ecuatoriano, de que ellos habían prácticamente descubierto que el origen de toda la estratagema de carácter militar especialmente,
era porque Colombia había abandonado esos frentes. El ejército colombiano poco había hecho en ese. Y nosotros, en cambio, nos dedicamos a defender de San Lorenzo para abajo, pero de San Lorenzo hacia arriba las cosas eran totalmente diferentes. Tan es esto cierto que el señor secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo una importante presentación de los elementos que constituyen, ex canciller Ayala, preocupación de la Unión Americana, se refirió precisamente al tema ecuatoriano-colombiano, colombiano-ecuatoriano. Y todo el mundo, ustedes en los análisis ulteriores o últimos, han mencionado que hay que compaginar una dualidad y ese es la principal preocupación y sugerencia que tiene el señor general Jarrín aquí presente. No hemos trabajado en común por este tema y eso ¿a qué diplomáticamente usted cree que obedece? Bienvenido. Muy buenos días, ex canciller ecuatoriano. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que para que el público pueda comprender fácilmente lo que ocurre, hay que ser muy sencillos en el análisis. Desde hace mucho tiempo, desde cuando se habían iniciado las conversaciones de paz en Colombia, muchos advertimos la necesidad de que el Ecuador mirara con la más grande atención y preocupación ese proceso, porque era evidente, y se está comprobando así, que si es que tenían éxito aquellas conversaciones y se suscribía la paz entre la guerrilla colombiana, las FARC, y el gobierno, habría en el seno de las FARC personas o militantes poco convencidos con la fórmula de solución, que habrían añorado la forma fácil de hacer dinero a través del narcotráfico y que no aceptarían la fórmula de paz y en consecuencia buscarían la continuación de las actividades militares y de terror para conseguir el dinero necesario para financiarse a sí mismos. Se sugirió al gobierno ecuatoriano tener la máxima atención sobre este proceso, adoptar medidas preventivas, fortalecer la frontera norte y dar lugar a algo elemental, la cooperación internacional. No hay Estado ahora en el mundo que pueda llamarse autosuficiente para combatir los actos de terror. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos de América, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en aquellos países que poseen la más alta tecnología y las mejores capacidades para investigar los actos de terrorismo o los actos de terror, y lo empezamos a ver lamentablemente en nuestro país. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno resolvió adquirir radares para controlar la frontera, radares chinos que nunca sirvieron. ¿Qué ocurrió? Que llevado de motivaciones ideológicas, el anterior gobierno se puso con una mirada muy débil frente a actividades por carácter político internacional. Le parecía que el socialismo del siglo XXI y sus derivados, las milicias que buscaban un cambio del orden democrático existente en varios países de América, debían ser, si no apoyadas directamente, al menos permitidas. ¿Qué ocurrió? La presencia de las FARC en el territorio oriental ecuatoriano, que dio lugar a una de las intervenciones más detestables, que fue la del presidente Uribe en contra del suelo ecuatoriano. Entonces, la pregunta que debe hacerse el pueblo es, ¿qué ha hecho el gobierno, qué hizo el gobierno del señor Correa para prevenir estos hechos que eran ya previstos por la crítica interna y externa y para tomar medidas de prevención frente a su eventual ocurrencia? Probablemente hizo algo, eso no podemos negar, pero no hizo ni aquello que debió hacer fortaleciendo a la cooperación internacional, ni lo suficiente. Siempre miró con una mirada de carácter político-social, llamémoslo así, las actividades subversivas. Y ahí tenemos los resultados. Ahora parece que una banda comandada por un ecuatoriano
que no tiene orientación ideológica de ninguna naturaleza, que lo que busca es financiamiento fácil para su vida y sus actividades. Esa banda controla el territorio ecuatoriano fronterizo con Colombia. Se produce un primer escandaloso acto de terror que destruye un cuartel de la policía, habitaciones de familias que han perdido todo con esta explosión, y lo que es peor, ya produce víctimas, 20 y más heridos por este acto de terror. Y el gobierno debería adoptar medidas y debería hacerse una investigación exhaustiva. ¿Qué hizo el anterior gobierno? Mire, señor licenciado, el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, que era el organismo que se reunía usualmente para examinar los problemas más difíciles de la seguridad del país, y que estaba compuesto primero presidido por el presidente de la República y compuesto por representantes de los ministerios pertinentes, no se ha reunido durante 7 años. 7 años dejó de existir ese organismo. 7 años de inoperancia de examen conjunto de un grupo de personas, los ministros de Estado, que colaboraban con el jefe de Estado para juntos analizar la realidad interna del país y tomar medidas para protegernos internacionalmente. 7 años de inoperancia de ese Consejo. Kaile, nosotros notamos o advertimos precisamente una gran amistad entre los ex cancilleres, no en el caso colombiano. Todavía María Ángela Holguín sigue siendo la ministra de Relaciones Exteriores, pero digo yo, por parte de Patiño, el ex canciller ecuatoriano, hicieron una extraordinaria amistad. Andaban en bicicleta, en calles y carreteras ecuatorianas, se llevaban muy bien. Amistad, Gonzalo. Eso no es una demostración de amistad. Bueno, pero es una amistad entre dos personas, ¿no? No era una amistad diplomática, digamos, con los oficios y responsabilidades que les correspondía diseñar. El frente del exterior de ambas naciones, ¿cómo usted las calificaría en esos tiempos de un correato, en el caso ecuatoriano, contundente, y un descuido también impresionante, más que descuido, el anhelo que tenía el presidente Santos, ahora frustrado en sus intenciones, porque vale la pena que conectemos las dos realidades y la evolución de esa potencial amistad que suprimía cualquier acto de acción coordinada en materia diplomática. ¿Cómo le parece a usted, Kaile? Pues yo creo que, digamos, en general, la relación de Colombia con Ecuador realmente no ha tenido un elemento, bien sea cuando había amistades o en los peores de los momentos, a finales de los años de Uribe, no enfocaba en lo que era esa frontera lo suficientemente fuertemente. Ese es el primer problema. Lo que vemos hoy en día o en los últimos años con el gobierno de Santos es una preocupación, digamos, una mucho mejor relación, obviamente, cuando hace 10 años, casi a la fecha hace 10 años, pero es el enfoque en contrabando. Eso ha sido como el tema que más ha movido los países últimamente, y la relación ha mejorado drásticamente lo que era, como digo, sigo diciendo, después del ataque de Colombia en Ecuador hace 10 años, la demanda por tener fumigaciones, digamos, todas esas tensiones, parece que ya no manejan la relación. Sin embargo, el enfoque a que ha llevado la relación no es el adecuado. Entonces, digamos, siempre yo decía el otro día que ha habido una buena cooperación, pero sobre contrabando, y específicamente mirando desde el gobierno ecuatoriano la preocupación de Sucumbíos. Sucumbíos en el norte de Ecuador ha sido un lugar quizás más violento, más problemático que la misma Esmeralda. Y obviamente al otro lado de la frontera colombiana está Putumayo, también un lugar con presencia de FARC, grupos narcotraficantes, etc. Pero el enfoque, digamos, empezó con contrabando, y ahí es donde empezó a mejorar. Lo que nosotros creemos que hay que hacer es aprovechar esa relación
Aunque pues hay que tener en cuenta que en Colombia en menos de 6 meses tenemos un cambio de presidente y seguramente un cambio de Cancillería y todo lo que implica, pero llevar esa relación que, como digo, se ha venido mejorando después de las tensiones causadas por lo de 2008, y ahora llevarlo a otros temas de narcotráfico, temas de desarrollo. Yo creo que es algo que los dos países deberían de enfocarse o tener en cuenta en que en el sector donde ocurrió este atentado, se están construyendo una vía binacional, muy lejos, entre Colombia y Ecuador, atravesando un sector altamente afectado por el narcotráfico en el lado colombiano, y pues hasta cierto punto también, yo creo que podría decirse, bastante afectado por el narcotráfico en el lado ecuatoriano. Pero nada, la gran preocupación nuestra es que que el próximo gobierno colombiano tengamos una relación que hay que volver a construir, como tomar un paso atrás y volver a construir para adelante, y eso nos preocupa un poco. Y lo segundo es que ninguno de esos problemas en la frontera, tanto colombiano como ecuatoriano, son muy nuevos. Entonces, ¿qué pueden hacer esos dos países? Aprovechando, ojalá, digamos, una relación más estrecha, o construir, o partir de una relación más estrecha frente a amenazas que no son nuevas, pero se manifiestan de maneras nuevas. Es decir, las FARC han estado en Esmeraldas por más de 15 años, pero es la primera vez que ponen un carro bomba. Ese es el gran tema. Pero vamos a ver qué pasa, porque en el lado colombiano en 6 meses seguramente vamos a tener... Pero la simultaneidad de los explosivos en varios sectores de Colombia, la simultaneidad con San Lorenzo, nos llama profundamente la atención, como que es un asunto compartido. Y en esta parte, el Frente Militar Ecuatoriano en estado pasivo tiene enormes preocupaciones. Y, por ejemplo, nuestro invitado, el general Jarrín, decía ayer, cuando estamos hablando de la reorganización de fuerzas y la disputa de territorios dejada por las FARC de Colombia, eso es lo que es una hipótesis combinada, tanto de Ecuador y de Colombia. Lo que tenemos en el país, decía nuestro invitado, es la presencia de grupos de diversa índole, y ahí menciona, por ejemplo, al Clan del Pacífico, y lo que nosotros estábamos revelando, que el diario El Tiempo había investigado adecuadamente la presencia, especialmente la presencia de carteles mexicanos que estaban adueñándose también del negocio. Pero no sé hasta dónde llegue la hipótesis del señor general Jarrín, que pasa a explicarnos a todos. Tenga la bondad, general. Usted ayer dijo esto a la cadena NTN 24, precisamente. Efectivamente, por todos los argumentos que usted acaba de plantear, estamos viviendo un fenómeno geopolítico de amenaza regional. Por supuesto que es básicamente binacional, porque los corredores estratégicos pertenecen a Colombia y atraviesan Ecuador, es evidente, y van al Pacífico, que es la ruta principal de salida de la droga. ¿Son corredores descuidados por ambos gobiernos? Son corredores en disputa, como lo acabo de manifestar, por diversos grupos. Pero a partir de esta grave preocupación, es un fenómeno de la región, que involucra, como usted dice, México, y bueno, y este centro distribuye no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Por esta razón, hay factor de territorio, de poder, que rivaliza con el monopolio de uso de fuerza de los estados. Hay violaciones de la ley, hay afectación social, hay afectación a las leyes de los diferentes países. Este es un fenómeno de carácter regional que no lo mira así el gobierno, especialmente en la década pasada, que se preocupó por aislarle al Ecuador. Y digo en forma concreta, una lucha permanente en contra de Estados Unidos, en contra de la OEA, en contra de las organizaciones internacionales. Y voy a dar un ejemplo concreto. El círculo cercano de asesoramiento que debería ser del presidente, ni sabe ni quiere cumplir con las directrices presidenciales.
El presidente de la República dijo concretamente, vamos a refrescar las relaciones internacionales. Vamos a buscar un acercamiento con Estados Unidos y también vamos a ver cómo mejora la situación para la Alianza del Pacífico. Inmediatamente saca una agenda de la política exterior. Una agenda es para su gestión. Pero ¿qué ocurre? Habla en contra de Estados Unidos, habla en contra de la Alianza del Pacífico, porque son neoliberales, y propone acercarse más a la ALBA. Y con esta agenda que está establecida... Equívoco terrible a su juicio. Es lo que estamos mirando. Las y sobre todo, consecuencias. claro, y sobre todo, termina con esa agenda proponiendo 2 semanas antes del atentado terrorista, el verbalismo, defender a UNASUR. Y dice, UNASUR existe como un gran músculo de trabajo y ratifica la conformación de la Red Regional contra la Delincuencia Organizada Transfronteriza. Maravilloso. Hasta ahora no se pronuncia, ni asoma la red, ni se opina con relación a la UNASUR. Ahora dirán, claro, es que no tiene secretario general. Todo esto es lo que se está manifestando. Pero otra cosa es que no se cumpla con la Constitución que le obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores preparar una política exterior en el artículo 147 de la Constitución, numeral 10. El presidente de la República debe determinar una política exterior del Estado. ¿Y quién la prepara? Le prepara con esta agenda que acabo de manifestar. Diplomacia y defensa funcionan de lo más estrechamente en estos temas, sobre todo para seguridad. Y si es que así está relaciones internacionales, con todos esos fenómenos vergonzosos, obviamente defensa es uno de los resultados de estos errores. Por eso, cuando se determina el estado de excepción con un decreto ejecutivo, no se nombra ningún responsable. Y cuando se critica que no se ha reunido el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, organizan al apuro y cometen el siguiente error. Nombran una comisión para que maneje el tema de San Lorenzo. ¿Cómo puede haber una comisión en frontera que es de responsabilidad absoluta de defensa? Tiene que trabajar diplomacia y defensa estrechamente, y ¿quién debe liderar? Según el artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Pública del Estado. ¿Quién debe liderar? Debería ser como lo hicieron en Manabí en el terremoto. Ya. Nombraron a un representante, a una persona que se haga cargo de todo eso, no a una comisión, porque todos opinan, todos hablan, como está ocurriendo en frontera en este momento. Todo el mundo habla. Una sola persona tiene que concentrar todas las opiniones y tomar decisiones. El 135 dice que debe ser el ministro del Interior. Pero en tratándose de frontera, que es responsabilidad absoluta de Fuerzas Armadas, debería ser el ministro de Defensa. Y no cometer el grave error en sus declaraciones de reversar el dilema de la seguridad o de la disuasión que se desprende de ello. ¿Qué significa? Demostrar poder, capacidad de defensa, comunicacionalmente transmitir al adversario para que tenga cuidado de lo que vaya a hacer en territorio ecuatoriano. Hizo todo lo contrario. Manifestó todas las debilidades de las Fuerzas Armadas, la falta de capacidad operativa, la indefensión en la que se encontraba. Eso se llama provocar al adversario. Es como una persona cualquiera que dice, miren, mi casa ya no tengo la compañía de seguridad. Las puertas no tengo seguridad. Las ventanas no tienen los soportes adecuados. Eso es una provocación para quienes están atentos a afectar. Por esto el acto de terrorismo no debe ser considerado un acto puntual o aislado. Porque para hacer terrorismo hay mensaje y hay futuro, hay proyección. Y la magnitud de este atentado terrorista me hace pensar de que no puede quedarse exclusivamente en el señor Guacho. La negligencia del frente externo, la negligencia diplomática,
potencialmente pertenece a ambos países. No ha habido una acción dispuesta por los respectivos presidentes de los países como el nuestro y como el gobierno colombiano, el presidente Santos. También lo que hemos notado es que reaccionan de diferente tono o no han intervenido. La canciller colombiana no ha dicho ni siquiera estoy atrás de tal cosa o estoy organizando una plática con mi colega en Ecuador. En fin, el sector diplomático tiene que converger, como sugiere el general Jarrín, y creo que también altos dirigentes de militares colombianos estarán precisamente esperando de que los frentes diplomático y militar actúen en simultáneo, es lo que yo trato de entender. Esta es una prioridad para ambas naciones, toda vez que ustedes han llegado a la coincidencia. Me faltó consultarle exclusivamente al señor Johnson si él también piensa que está convirtiéndose esto en un problema regional. Me parece que al coincidir todos ustedes desde el lado del analista y desde el lado diplomático y desde el lado militar, la cosa se pone grave, y por eso yo califico de una especie de acción negligente de parte de las vocerías diplomáticas de ambas naciones especialmente. No sé qué opine ex canciller Ayala. Mire, Gonzalo, siempre la cooperación internacional ha sido y debe ser uno de los objetivos fundamentales de la política externa. En un mundo globalizado, en el que las fronteras políticas sirven para definir jurídica y políticamente el campo de acción de un Estado, pero no lo aíslan del resto del mundo, sino que por el contrario lo abren a la cooperación internacional, era indispensable concertar acuerdos para prevenir y evitar lo que está ocurriendo. No se ha hecho así. Es verdad que con Colombia tenemos una relación cordial y amplia que incluye, por ejemplo, los gabinetes binacionales. Así es. Práctica que fue inaugurada cuando suscribimos la paz con el Perú. Saludable práctica. Pero la cooperación internacional ha estado marcada en el caso del Ecuador por una visión ideológica de las relaciones internacionales. Vamos a ser amigos de Corea del Norte, de Turquía, de la Siria, de Siria. Vamos a ser amigos de aquellos países que coinciden con nosotros ¿en qué? En el antiimperialismo. Esa ha sido la posición de la política internacional del Ecuador. Con mucho acierto, el general Osvaldo Jarrín trae sobre la mesa el tema de la agenda de política exterior que ha concebido la Cancillería y que está ya circulando. Es una agenda que contradice flagrantemente la Constitución de la República, cuando la Constitución dice que es el presidente de la República el que fija la política exterior. El presidente Moreno lo ha dicho con claridad a veces, con menor claridad en otras veces, pero ha dicho que el Ecuador quiere abrirse al comercio internacional, que quiere propiciar un entendimiento comercial con los Estados Unidos, que el Ecuador va a estar muy atento y eventualmente formar parte de la Alianza del Pacífico, que el Ecuador considera que hay excesivos muertos, es el adjetivo que ha usado el presidente, en Venezuela. ¿Qué dice la agenda para la política internacional? Que los Estados Unidos tienen una política económica neoliberal que trata de dominar al mundo y que en consecuencia nosotros no iremos por ese camino. Que en Venezuela hay una democracia tan notable, ejemplificada con la Asamblea Constituyente que ahora se ha reunido y que injustamente ha merecido el rechazo del resto del mundo, inclusive de la Unión Europea, el Grupo de Lima, compuesto por 14 países de nuestro hemisferio, y muchos otros países del mundo. ¿Qué dice la agenda de política internacional? Que la Alianza del Pacífico busca el libre comercio y que el Ecuador no estará por el camino del libre comercio. Es decir, ¿quién manda aquí, para emplear una frase castrense? ¿El capitán o el marinero? Parecería que el marinero está definiendo lo que va a ser nuestra agenda de política internacional. Y es ese desorden interno
y esa equivocación de carácter analítico que no mira los intereses ecuatorianos, sino cómo promover la ideología que dio sustento a la famosa ALBA, muerta ya, no agonizante, definitivamente muerta, a la que la señora Espinosa le está insuflando o pretendiendo insuflar oxígeno. ¿Es eso política internacional? Yo miro con preocupación que pueda llevarse a cabo y servir de algo ese mamotreto que se llama Agenda para la Política Exterior del Ecuador, porque allí se dice claramente, con una pretensión absurda, que eso va a servir para regir la actividad internacional del Ecuador en los próximos 4 años. Que el presidente Moreno nos diga entonces, ¿es así? Porque si es así, estamos ante lo mismo de lo mismo. 10 años que han querido poner fin a una tiranía y primer día que tenemos la misma tiranía, como diría nuestro Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Quiero darte, Kaile, 3 insumos que me parecen súper importantes para que tengas la bondad de analizarlo conjuntamente con el público televidente y radio oyente en ambos países. El primero pertenece al fiscal colombiano, el segundo al fiscal ecuatoriano y un tercero a la opinión que tiene o a la lectura que ha hecho por fin Norteamérica respecto de este problema a través del secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, en una conferencia que atendimos todos en América Latina el día de ayer y que bien hizo NTN de ofrecernos completita. Entonces, vamos con el fiscal colombiano. La cooperación judicial y policial de nuestros países lo permite advertir. Está asociada a una lucha binacional contra las organizaciones criminales, en este caso frente a un disidente de las FARC de origen ecuatoriano, alias Guacho, quien utiliza nuestra frontera amable, vital, para tratar de obtener impunidad en Colombia frente a los graves delitos que viene cometiendo en Tumaco. Néstor Humberto Martínez le da una significación muy singular a Guacho. Lo propio hace Carlos Vaca, el señor fiscal ecuatoriano. Lo vas a escuchar. Hay un nivel de cooperación en el ámbito judicial que estamos trabajándolo permanentemente con Colombia. Colombia empieza desde el norte, o sea, en nuestra frontera norte, pero desde el sur de Colombia empieza con más efectivos militares y policiales a presionar a estos grupos irregulares. Estos grupos irregulares empiezan a desplazarse hacia Ecuador. Los grupos del orden en Ecuador empiezan a presionar. Se empieza también a cerrar el círculo hacia arriba para perseguirles a estos delincuentes. Se incautan más de 7 toneladas de precursores químicos, se incauta 1 tonelada de cocaína, se detiene al grupo operativo logístico más importante de Guacho. Hace pocos días en Ecuador se lo detiene, está detenido ya aquí en una cárcel de máxima seguridad. Eso genera una reacción por la presión que está haciendo Colombia, por la presión que está haciendo Ecuador, y esta presión desemboca en este atentado. Hay también niveles de cooperación y de coordinación a nivel de ministerios del Interior, a nivel de ministerios de Defensa, a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de Policía. Para nosotros, esto es un tema, más que un tema de investigación penal, que es un tema de investigación penal, por supuesto, este es un tema en el que tenemos que abordarlo como un asunto de Estado. No podemos permitir, licenciado Rosero, perder el Estado. No lo podemos permitir. Perder el Estado. Hablan de perder el Estado. Me da la impresión de que están entendiendo ya el conflicto, pero la preocupación y lectura que tiene la Unión Americana también es muy significativa con respecto al tema puntual que nos ocupa. El año pasado, y con el apoyo de los Estados Unidos, Colombia erradicó 130.000 acres de plantación de coca, el mayor número desde el año 2010. El mismo año, Colombia también decomisó muchas toneladas de cocaína, pero queda más trabajo por delante. Lamentablemente, ha aumentado el cultivo de cocaína, de coca. Se han aumentado los acres de cultivo a un nivel récord en ese país.
Seguimos teniendo un diálogo abierto con el gobierno de Colombia para atender este tema de la erradicación y para identificar alternativas para apoyar a los campesinos colombianos. ¿Qué análisis te permiten hacer los 3 puntos de vista que acabo de hacerte escuchar? Ten la bondad. Yo creo que se puede mirar como el análisis de el señor Tillerson muy desde una óptica doméstica de Estados Unidos. La preocupación principal de Estados Unidos frente a Colombia es el tema de las drogas hoy en día. ¿Por qué dices doméstica? Yo digo doméstica porque Estados Unidos en este momento está atravesando una crisis por el uso de opioides que nunca se ha visto en el país, en su historia. Hay récords de personas muertas por sobredosis de opioides. Cada año se rompe el récord del año anterior. Eso ha hecho que ciertos sectores de la población estadounidense se endurezca su enfoque hacia el tema de las drogas. Además, tenemos un gobierno de derecha en Estados Unidos que ve a Colombia en un lente de seguridad. Por lo tanto, su gran preocupación son las drogas ahí. Entonces, es un tema regional. Yo estoy de acuerdo que el tema del narcotráfico en América Latina es sin duda regional. Y Colombia y Ecuador hacen parte distintos de esa mirada desde Estados Unidos. Ahora se engancha con un problema doméstico, así sea no directamente, porque pues en Colombia se produce cocaína, en Estados Unidos se mueren hoy en día la mayoría de las personas por sobredosis de opioides. Eso no, digamos, ese detalle no le importa a la gente estadounidense, digamos, es más el tema de drogas. Pero el enfoque de seguridad de Tillerson es el siguiente. Estados Unidos y su enfoque es holístico. Queremos también tratar el tema de la seguridad. No podemos esperar tener uno sin el otro. La amenaza principal para nuestro hemisferio son las organizaciones transnacionales de crimen. Esto lleva a la muerte y destrucción en su camino. Como humanos, los opioides y las drogas, así como las armas, también son traficados. Los civiles terminan siendo los objetivos. Aquí en casa no vemos necesariamente la violencia que se genera y que es tan común en otras partes de nuestro hemisferio. La violencia y las drogas no se detienen en nuestra frontera sur. Es por eso que continuamos empleando un enfoque multilateral para reducir la influencia de estos grupos. Y es tiempo de que saquemos del hemisferio de la violencia que ellos promueven. Tenemos que acabar con sus modelos de negocio, modelos de cárteles que operan como cualquier otra organización de negocios, que maximiza su manufactura, su distribución y su cadena de distribución. La segunda reunión se llevó a cabo en Washington en diciembre, que incluyó también el Departamento de Seguridad Nacional y al señor Jeff Sessions, así como nuestras contrapartes mexicanas. También tenemos con nosotros representantes de la ley para enfrentarse a este flagelo, atacar sus ingresos y así como las armas y perseguir a los hombres que permiten todo esto. No está definitivamente la Unión Americana confundida. Me da la impresión de que está extremadamente claro en su apreciación el secretario de Estado, señor Kelly, y esto es para que reaccionen mis 3 invitados, luego el ex canciller de Ayala y desde el Frente Militar, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el general Osvaldo Jarrín. En ese orden, Johnson, ten la bondad. Pues yo voy a querer corregir mis propias palabras. Yo creo que es un tema que, o sea, el análisis de Tillerson es digamos, acertado en las generalidades, digamos, de la región. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una aproximación a América Latina desde el resto de la administración de Trump, especialmente sobre el tema de migración. Eso de drogas de seguridad normalmente es lo primero, digamos, ya segundo. Entonces yo creo que no podemos perder de vista que hay un elemento doméstico en Estados Unidos muy fuerte. Sin embargo, a la vez, hay un análisis regional
bastante acertado. Volviendo, digamos, mirando ese análisis, yo creo que es un poco estándar de Estados Unidos, no es nuevo. Hemos escuchado la amenaza de los carteles mexicanos, de los carteles de Centroamérica, de todas partes antes de Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿qué es lo nuevo que va a traer la administración de Trump a esta relación? Porque hemos visto en los últimos 10 años, obviamente, un recrudecimiento de la violencia en México. Hemos visto la expansión de carteles mexicanos. Yo concuerdo, hasta incluso territorio colombiano. Tenemos personas de carteles en el territorio ecuatoriano. Ha habido, incluso en ese sector de Esmeralda. Y lo que vemos es ahora un narcotráfico, grupos armados colombianos también reaccionando a este cambio de contexto. Entonces yo simplemente, por ejemplo, siempre pongo el siguiente ejemplo. En el lado colombiano, durante los años de Uribe, la presión sobre las FARC fue muy fuerte. Entonces, ¿qué hicieron con el narcotráfico? Pues empezaron a hacer pasta de coca en Colombia, mandarla a Sucumbíos, en Ecuador, mandarla hacia Esmeraldas, donde fue convertida en cocaína. Ese tipo de adaptaciones siempre se dan. Y si Estados Unidos o el fiscal colombiano, que yo veo que su discurso es bastante típico, no trae nada nuevo, siguen viendo las cosas así, los grupos se adaptan, cambian su estrategia y siguen para adelante. Lo que necesitamos, yo creo que son nuevos elementos a esta problemática. Lo que me ha gustado en los últimos días de discusiones con compañeros, digamos, de Ecuador, es que hay unas ideas nuevas ahí. Los errores que se han cometido en Colombia, el cortoplacismo, por ejemplo, el tema de no ver esto como un asunto más grande del Estado. O sea, se da en Colombia, pero no mucho. Digamos, esas ideas que los compañeros específicamente de Ecuador y pues de otros países tienen, pueden dar esos nuevos elementos. Pueden digamos, decirle a gente como Colombia o Estados Unidos, mira, esto no es solamente seguridad, esto implica temas de desarrollo, implica temas de cooperación bilateral e internacional. Y yo creo que ahí, basado en lo que los compañeros de la mesa han dicho, la política extranjera de Ecuador va a cambiar puede cambiar desde esa supremamente ideológica a una un poco más práctica. Si se hace cambio, seguridad siempre es un tema muy fácil. Y perdona, Kaile, en seguridad militar, ¿qué sugieres? Seguridad militar. ¿Qué especificarías tú? Pues yo creo que en seguridad militar se necesitan más digamos, mejores canales de compartir información entre Colombia y Ecuador y pues entre Estados Unidos, Colombia y Ecuador, porque no podemos negar que Estados Unidos hace mucho trabajo de inteligencia sobre esta parte del mundo. Sobre específicamente empezando con el narcotráfico. Un interés de Ecuador, un interés de Colombia, un interés de Estados Unidos, algo donde la parte ideológica no va a intervenir tanto. Correcto. Dos, yo creo que se necesita tanto de Colombia y de Ecuador un mejor cuidado de la frontera como tal. Colombia acaba de mandar casi 10,000 soldados nuevos a esa zona, al Nariño, el departamento, el cantón, digamos, colombiano. Pero es el tema de frontera, es específicamente. Y el tema de fronteras también me da dos lecciones muy rápidas que voy a decir. Uno, las fronteras, los grupos armados, los criminales, los narcotraficantes, aprovechan de fronteras cuando hay grandes diferencias de un lado o del otro. Es decir, si en el lado colombiano hay mucha presión militar, pero en el lado ecuatoriano no lo hay, pues van a aprovechar y pasar. Si el dólar está muy fuerte frente al peso, y por lo tanto es mejor vender la cocaína usando dólares, pues van a aprovechar de Ecuador y es más fácil lavar el dinero, etc. Hay distintas diferencias que se pueden aprovechar. Hay que ver cómo acabar o cómo minimizar el efecto de esas diferencias de un lado al otro de la frontera. Yo he estado mucho en la frontera, tanto en Nariño, en Putumayo y en Sucumbíos, y es impresionante pueblos en Colombia donde no hay nada. O sea, hay muy poca infraestructura y vas y cruzas al lado ecuatoriano, es un pueblo también afectado por el narcotráfico, pero tiene algo de desarrollo. Esas diferencias de desarrollo también hay que trabajarlas, y eso de dos lados de la frontera. Y esa es la segunda preocupación.
Esto requiere de políticas de Estado, yo creo que de corto, mediano y largo plazo. Si nos enfocamos demasiado, yo creo que una lección de Colombia es que si nos enfocamos demasiado en lo militar, terminamos aplicando una política de corto plazo, que es lo militar, y lo aplicamos en el largo plazo. Y la lección de Colombia es que Colombia ha tenido coca por ya 40 años. Y seguimos con este problema porque la política que se ha aplicado es uno que tiene efecto en corto plazo, pero cuando la aplicas por 40 años después tienes los mismos problemas. Entonces lo militar es clave, pero hay que mirar también a dónde va a llevar nos va a llevar lo militar en 40 años o en 20 años. Porque hay que complementarlo y pensar en políticas del Estado, como decía los compañeros de la mesa. Sí. Un abrazo de gratitud para ti. Muchas gracias, Kaile. Hasta la próxima. Compatriotas, ex canciller y gran jefe militar, héroe de guerra, general Jarrín, ¿qué nos pueden ustedes manifestar finalmente sobre este gran aporte que hacen, digamos, vocerías como la de este gran analista, el señor Johnson, que parece pegó en el clavo? Porque dice que hay una desconexión total y absoluta del frente militar y del frente diplomático, y que esto tiene que amigarse. Pero ahí viene la carga ideológica que están empleando gobiernos de Ecuador y Colombia respectivamente, mucho más el nuestro. De no hay que fijarnos en el modelo de cancilleres o ex cancilleres que hemos tenido. Este mismo instante estoy recordando a un ex ministro de la Defensa, ahora retirado a operar en fincas de gran producción, de exportaciones, todo lo que conocemos, cómo fue su comportamiento en el frente militar, cómo desactivó prácticamente a una institución tan querida por nosotros y que mantenía un vuelco de contundencia y de liderazgo en todo el sentido de la expresión. Y cómo ahora nuevamente ubican con carga ideológica a una nueva ministra o una nueva canciller. Y el ministro de la Defensa de este momento también tiene su carga ideológica perfectamente establecida. Entonces, si jugamos a la política desde estas dos carteras de Estado frente a semejante desafío, ¿qué nos puede estar ocurriendo? Comentarios finales de el ex canciller Ayala Lazo y del ex comandante señor general Jarrín. Tenga la bondad de ex canciller. Yo creo que el diálogo que hemos tenido alrededor de esta mesa está demostrando claramente que las concepciones o análisis de carácter académico y político sobre la materia han estado llenas de buenas conclusiones. El delito, la violencia, el terrorismo, la droga son delitos transnacionales, no son delitos que ocurren en un país y ahí terminan, afectan a todos. Y en consecuencia, la ONU ha propiciado la suscripción de acuerdos y convenios para luchar contra esta violencia transnacional. De modo que material de carácter analítico lo tenemos en abundancia. Lo que se necesita es políticas que no sean nacionalistas en el mal sentido de la palabra, como las políticas que propicia ahora el señor Trump, por ejemplo, que dice los Estados Unidos ante todo. Ha tenido que modificar un poco esa declamatoria inicial en su gobierno y decir, pero los Estados Unidos con todos los demás, no únicamente los Estados Unidos. Eso expresa ¿qué cosa? El reconocimiento de que es indispensable la solidaridad en la lucha contra estos males endémicos. Y eso se concierta a través de la cooperación internacional. Nosotros debemos cooperar con Colombia y Colombia con nosotros, a lograr acuerdos al respecto. Debemos cooperar con el país que tiene mejor avance en esta materia en el campo de la tecnología, los Estados Unidos de América, para luchar contra la droga en el Ecuador, con la asistencia de los Estados Unidos de América,
prevenir la ocurrencia de lo que está pasando ahora en nuestra frontera norte. Pero ahí interviene la carga ideológica. Ahí interviene la carga ideológica. Por esas razones, por ejemplo, se consideró que era un atentado a la soberanía el acuerdo sobre Manta, suscrito hace varios años. Ese acuerdo tenía como exclusivo propósito el control y la lucha contra la droga. Un país, al planificar su política exterior, no puede ser ingenuo. Si se suscribe un acuerdo de cooperación en la lucha contra la droga, hay que pensar cuáles serán las motivaciones. Puede haber motivaciones que no corresponden al interés nacional. Eso hay que preverlo, tomar medidas para evitarlo, pero no tener la actitud de decir, con ese país imperialista yo no suscribo nada. Tenemos que suscribir todo lo que sea bueno para el Ecuador. Por eso la auténtica diplomacia ecuatoriana dice, hay que avanzar en la suscripción de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, no para entregarnos al interés norteamericano, sino para propiciar el interés del pueblo ecuatoriano, aceptando aquello que corresponde a ese interés y rechazando con altivez, con firmeza en el campo de la negociación todo aquello que no nos favorezca. ¿Y qué haría desde el frente militar este gobierno si se pondría en la onda que nos conviene ponernos? En primer lugar, considerar que lo que está pasando no es un hecho aislado, que es un fenómeno que recrudece en la época actual, porque de acuerdo a la globalización, tecnología, comunicaciones, tecnología de doble uso para utilizar bombas domésticas, significa que vivimos una época de soberanía blanda. Y además, ¿qué significa? Esa soberanía blanda significa que todos los actores no estatales, transnacionales, actúan cuando consideran que hay territorios ingobernados. Y San Lorenzo se considera que es ingobernado. Por eso, este grupo narcoterrorista actúa en el territorio y afecta nuestra soberanía. Ese es un hecho actual de lo que está ocurriendo. ¿Casi es una república aparte o estaba apareciendo así ante los ojos de los dos bandos narcotraficantes? No necesariamente un control permanente, pero ejerció control porque advirtió inclusive a la población para que no haya víctimas. Eso significa que tiene poder de control en la población y en el territorio, aunque sea temporal hasta que haya la explosión. Eso no puede pasar. De tal manera que estamos en el momento de abandonar el Estado partido político que creen que es el Ecuador. El Ecuador no es un Estado partido político. En las declaraciones dicen que actúe como Estado. Tienen que retomar lo que se tenía antes, esa integración y coordinación, diplomacia y defensa. Cuando se hizo la política de defensa nacional denominada Libro Blanco, se coordinó con Cancillería y se hizo el Planex 2020. Entonces había política de defensa y política exterior bien coordinadas. Todo eso se abandonó y se inventan ahora la agenda para no sé qué. ¿Qué deben hacer las Fuerzas Armadas? Muy bien. Lo que deben hacer es, en primer lugar, un control de daños de lo que ha ocurrido con el abandono de la defensa. Un inventario. Un inventario de todas las peripecias que han pasado. Destrucción de la integración, de la cadena de mando, de la moral, de la disciplina, aparte de todas las capacidades bélicas necesarias. Y no proclamar todas las debilidades que tenemos, porque eso es provocar a los adversarios. No digo que se mantenga secreto, sino que se emita paralelamente a las deficiencias las soluciones que se van dando. Pero es imposible, no se puede de la noche a la mañana dar solución. Y es ficticio decir, vamos a reforzar la capacidad operativa de San Lorenzo, pero si no se va a hacer en San Lorenzo el próximo, no sabemos de dónde va a ser, porque eso va a continuar. Porque, a mi modo de ver, el famoso Guacho no es Guacho versus Ecuador. Hay una fuerza mucho más grande, mucho más arriba y con otras intencionalidades que está actuando y que le utilizan a este Guacho. ¿El liderazgo persuasivo de las Fuerzas Armadas existe o ha desaparecido poco a poco? Las Fuerzas Armadas felizmente se han mantenido al margen de la política. No han sido parte como se quería, que sean unas Fuerzas Armadas revolucionarias.
Aquí no funcionó. Pero le ponen Socialismo, ministros, patria muerta, no funcionó pero acá. le ponen ministros al frente militar Ese de es connotación ese es el problema. socializante. Ese es el problema. Por eso cuando hice referencia que tiene un círculo que ni sabe ni quiere seguir las directrices del presidente, es precisamente porque hay un círculo que está al margen de las directrices presidenciales emitidas muy claramente y públicamente. Y el guión para la diplomacia es el mismo. Ciertamente. Se quiso hacer la diplomacia popular, se ha logrado destruir la diplomacia preexistente, no existe ahora una diplomacia, sino existe esta agenda de política exterior que acabamos de conocer. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el general Jarrín. Es indispensable un examen a fondo de las políticas ecuatorianas. ¿Qué se concibe desde el gobierno como el interés nacional? Y cuando se llegue a concluir que el interés nacional no es defender ideologías socializantes, sino buscar que los derechos, aspiraciones del pueblo ecuatoriano se cumplan mediante un proceso democrático de libertad, de uso de las libertades, de respeto de los derechos, de restablecimiento del prestigio internacional, allí estaremos por la buena ruta. Perdone, general, la última molestia. ¿Cómo debe leer el señor presidente Moreno el sí contundente del domingo en este tema? Con un nuevo Estado, que no sea el Estado partido político. Claro. Y que las Fuerzas Armadas retomen su misión de defensa nacional, para la seguridad nacional. Porque no podemos decir, tenemos atentados terroristas, pero hemos incautado con las Fuerzas Armadas maíz, cebolla, cilindros de gas. No es nuestra misión el contrabando como está ocurriendo. Fuerzas Armadas tienen que retomar entrenamiento. La capacidad operativa se obtiene a través de ejercicios, a través de aplicación de doctrina. Y el entrenamiento es sacrificado de las Fuerzas Armadas. Y la vigilancia y protección de fronteras, que es misión esencial de Fuerzas Armadas, tiene que retomarse en ese sentido. No crear mandos unificados con el SRI, con la aduana, con la policía, y no se sabe quién manda. Y a la final las consecuencias son exclusivamente de Fuerzas Armadas porque es fronteras, seguridad nacional. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.